En la víspera de Navidad, mientras el mundo celebraba, un millonario solitario estaba sentado frente a una casa llena de lujo y completamente vacía de amor, porque hay una soledad que no se cura con dinero, una soledad silenciosa, profunda, que aparece cuando el corazón se acostumbra a estar cerrado. Él era un hombre frío y distante, acostumbrado a trabajar sin parar para no sentir. Creyó durante años que la riqueza sin amor era suficiente, hasta que una empleada humilde, una mujer viuda, madre sacrificada de 2 hijos pequeños, rompió el silencio con un gesto tan simple que terminó cambiando su vida para siempre. Antes de continuar, déjame pedirte algo importante. Si te gustan historias profundas, humanas y llenas de sentido como esta, suscríbete al canal y deja tu like. Así seguirás recibiendo relatos que no solo se escuchan, se sienten. Porque esta no es solo una historia de Navidad. Es una historia sobre una familia humilde, una casa sencilla pero feliz, una mesa navideña llena, la risa de niños celebrando la Navidad y un hombre que descubrió, quizá demasiado tarde, que el amor verdadero vale más que cualquier fortuna. Quédate hasta el final. Tal vez esta historia no hable solo de ellos, sino de algo que también vive dentro de ti. En la víspera de Navidad, mientras la ciudad se llenaba de luces, villancicos y promesas de alegría, él permanecía solo en su enorme casa. Era un millonario solitario, acostumbrado a ese tipo de silencios elegantes que nadie cuestiona. Desde afuera, su vida parecía envidiable, pero por dentro cargaba una soledad emocional que había aprendido a normalizar. La riqueza sin amor tiene ese efecto extraño. Te rodea de cosas, pero te aleja de las personas. Y aunque él se repetía que estaba bien así, esa noche el vacío se sentía más pesado, más evidente, como si la víspera de Navidad tuviera la costumbre de decir verdades incómodas. Desde joven se había convertido en un hombre frío y distante, no por crueldad, sino por aprendizaje. Creció en una familia donde las emociones no se expresaban, donde el éxito era el único lenguaje válido. En su infancia, la mesa navideña nunca estuvo realmente llena de afecto, solo de normas y silencios correctos. Aprendió que sentir era un riesgo y que depender emocionalmente de alguien era una debilidad. Así fue cerrando su corazón poco a poco, sin darse cuenta. El corazón cerrado no se cierra de golpe, se va endureciendo con pequeñas decisiones diarias. Con los años, ese modelo se convirtió en su refugio. Trabajaba sin parar, acumulaba logros, construía un imperio sólido. Cada objetivo alcanzado le daba una satisfacción breve, pero nunca duradera. Muchos creen que la soledad aparece cuando no hay nadie alrededor, pero en realidad surge cuando no hay con quien ser uno mismo. Él vivía rodeado de personas, reuniones, contratos, pero nunca de vínculos reales. Y esa diferencia, aunque silenciosa, marca profundamente el alma. Esa noche, sentado frente a una copa intacta y una cena que no apetecía, recordó otros natares. Recordó cómo siempre había preferido viajar o trabajar para no enfrentarse a fechas cargadas de emociones. Era su forma de protegerse. Tal vez tú que escuchas esta historia también lo hayas hecho alguna vez, llenarte de ocupaciones para no sentir lo que duele. Es una estrategia común, casi automática. Pero el problema es que el corazón no entiende de agendas ni excusas. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, una empleada humilde se preparaba para regresar a casa después de una larga jornada. Era una mujer viuda, madre sacrificada de 2 hijos pequeños y también cuidadora de una madre ya mayor. Su vida estaba hecha de rutinas exigentes, de cansancio acumulado y de amor constante. No tenía lujos, pero sí propósito. Para ella, la Navidad no era ostentación, era familia humilde reunida, casa sencilla pero feliz, y una mesa navideña llena de lo que hubiera, pero compartido con alegría. Ella también conocía la soledad, pero de otro tipo, no la soledad del lujo,
sino la del esfuerzo silencioso. Había aprendido a ser fuerte porque no había otra opción. Cada día se levantaba temprano, organizaba a sus hijos, cuidaba de su madre, trabajaba con dignidad. Y aún así, nunca perdió la capacidad de mirar al otro con humanidad. Quizás porque quien ha sufrido de verdad aprende a reconocer el dolor ajeno, incluso cuando está bien escondido. Al salir de la mansión esa tarde, algo la detuvo. Lo vio a él, solo, sentado, con una expresión que no era de enojo ni de orgullo, sino de cansancio interior. No fue curiosidad, fue intuición. Reconoció en su mirada algo familiar, la soledad emocional que no se dice, y aunque ella ocupaba un lugar humilde en esa casa, entendió que todos, sin importar el rol, cargan historias invisibles. Él, por su parte, la observó sin darse cuenta de inmediato. Durante años había pasado por alto su presencia, viéndola solo como parte del funcionamiento de la casa. Pero esa noche algo cambió. Quizás fue el contraste entre su propia soledad y la idea de una familia humilde celebrando juntos. Quizás fue el cansancio acumulado. Lo cierto es que, por primera vez, se preguntó cómo sería pasar la Navidad de otra manera. Hay momentos así en la vida. No llegan con ruido, llegan con preguntas silenciosas. Momentos en los que el alma, cansada de resistir, empieza a pedir algo distinto. Él aún no sabía qué, pero sentía que algo dentro ya no encajaba en la vida que llevaba. Y cuando eso ocurre, cuando la incomodidad aparece, es señal de que un cambio se aproxima. Ella respiró hondo antes de hablar. No planeaba hacerlo, no era parte de su rutina, pero hay silencios que pesan demasiado. Y sin saberlo, estaba a punto de pronunciar unas palabras que no solo romperían el silencio de esa casa, sino también el de un corazón que llevaba años cerrado. La vida de una mujer viuda rara vez se cuenta en voz alta. Se vive más en silencios que en palabras. Ella despertaba cada mañana antes que el sol, no por disciplina, sino por necesidad. Preparaba el desayuno con cuidado, revisaba mochilas pequeñas, despertaba a sus 2 hijos pequeños con besos suaves para no asustarlos. En esa casa sencilla pero feliz no sobraba nada, pero tampoco faltaba amor. Era una madre sacrificada que había aprendido a dividir su corazón en muchas partes sin romperlo del todo. Después de dejar a los niños en la escuela, pensaba en su madre, ya mayor, esperando en casa. Cada paso del día estaba organizado en función de otros. Trabajaba como empleada humilde, no porque fuera su sueño, sino porque era lo que sostenía a su familia humilde. Y aún así, nunca se quejaba, no por resignación, sino porque había entendido que la queja no llena la mesa. Llena, en cambio, la constancia, el esfuerzo y una fe silenciosa en que todo valía la pena. La pérdida de su esposo la había cambiado profundamente. No hablaba mucho de ello, pero el recuerdo estaba siempre presente. Aprendió a ser fuerte sin manuales, a tomar decisiones con miedo, a seguir caminando incluso cuando el corazón pedía pausa. Muchas mujeres que escuchan esta historia se reconocerán en ella, porque ser viuda no es solo perder a alguien, es perder una versión de uno mismo y tener que reinventarse sin aplausos. Por las noches, cuando los niños dormían y su madre descansaba, ella se permitía unos minutos de silencio, no para llorar, sino para respirar. A veces pensaba en cómo sería su vida si tuviera a alguien con quien compartir el cansancio, pero enseguida apartaba ese pensamiento. Había aprendido a no esperar demasiado. El amor verdadero, para ella, era algo que había existido y que ahora vivía en forma de recuerdo y responsabilidad. En su trabajo siempre fue correcta, discreta, eficiente. Sabía cuál era su lugar y lo respetaba. El millonario solitario era para ella un hombre distante, educado, pero cerrado. Nunca cruzaron más palabras de las necesarias. Ella no esperaba nada de él, no por inferioridad, sino por prudencia. Las mujeres que han sufrido saben medir los límites para no lastimarse de nuevo. Sin embargo,
Esa víspera de Navidad algo se sentía distinto, no en el ambiente, sino dentro de ella. Mientras limpiaba y ordenaba, pensaba en la cena de Navidad que la esperaba en casa. Imaginaba la mesa navideña llena de platos sencillos, la risa de niños celebrando la Navidad, su madre contando historias antiguas. Esa imagen la llenaba de una paz que ningún lujo podría ofrecer. La riqueza sin amor nunca la sedujo. Ella sabía que la verdadera abundancia estaba en los vínculos. Al observarlo sentado, solo, algo la tocó. No fue lástima, fue reconocimiento. Vio en él una soledad emocional distinta, más elegante, pero igual de real. Pensó que el dolor no discrimina por nivel social, que el corazón cerrado duele lo mismo en una mansión que en una casa humilde. Esa comprensión le dio una valentía inesperada. Ella dudó. ¿Era su lugar hablar? ¿No estaría cruzando una línea invisible? La mente le recordó todas las razones para callar, pero el corazón, cansado de tanto silencio, le susurró otra cosa. A veces, un pequeño gesto humano puede cambiar más que 1000 discursos. Y aunque no lo sabía aún, estaba a punto de hacer algo que rompería el ritmo de su propia vida. Respiró hondo, pensó en sus hijos, en su madre, en todo lo que había aprendido sobre el amor. Comprendió que no tenía nada que perder siendo auténtica. Y cuando una persona llega a ese punto, el miedo deja de mandar. El siguiente paso ya no depende de la razón, sino del coraje. Fue entonces cuando decidió decir algo que jamás había dicho antes. Algo simple, algo sincero. Algo que, sin proponérselo, abriría una puerta que llevaba años cerrada del otro lado. Durante años, el silencio entre ellos había sido cómodo, casi automático. Él entraba y salía de su mundo de reuniones, llamadas y números. Ella cumplía su trabajo con respeto y discreción. No había conflicto, pero tampoco cercanía. Era el tipo de distancia que se construye sin intención, cuando cada uno acepta el papel que cree que le corresponde. En esa casa grande, el silencio no era vacío, era norma. Y cuando el silencio se vuelve norma, nadie se atreve a romperlo. Él estaba acostumbrado a que nadie le hablara de lo personal. Su figura imponía respeto, a veces miedo, no porque fuera cruel, sino porque siempre estaba lejos emocionalmente. Ese hombre frío y distante había aprendido que mantener distancia evitaba problemas. En su experiencia, cuanto menos sabían de él, mejor. El corazón cerrado era su mejor defensa. Sin darse cuenta, había convertido esa defensa en un muro que lo aislaba de todo lo que realmente importaba. Ella, en cambio, conocía otro tipo de silencio, el silencio de quien trabaja y observa, el silencio de quien escucha más de lo que habla. En su vida, el silencio había sido muchas veces una forma de sobrevivir, callar para no incomodar, callar para no pedir, callar para seguir adelante. Pero esa víspera de Navidad, ese silencio le empezó a pesar. Porque el silencio también cansa cuando se prolonga demasiado. Mientras ordenaba los últimos detalles antes de irse, ella lo veía sentado, absorto, como si el mundo no lo tocara. Pero algo en su postura revelaba cansancio. No era físico, era interno. La soledad emocional tiene esa forma. No grita, se nota en los gestos pequeños. Y quien ha vivido mucho aprende a leer esos signos sin necesidad de palabras. Él también la observó, aunque no lo admitiera. Notó cómo se preparaba para irse, cómo revisaba la hora, cómo sonreía al pensar en su familia humilde. Esa sonrisa era distinta a cualquier otra que había visto en su entorno. No era estratégica ni educada, era genuina, y eso lo descolocó. En su mundo, pocas cosas eran genuinas. Había una desigualdad evidente entre ellos. No solo económica, sino emocional. Él tenía poder, ella tenía responsabilidades. Él podía elegir, ella debía sostener. Y sin embargo, en ese instante, esa desigualdad pareció desdibujarse, porque la vulnerabilidad no entiende de jerarquías. Ambos estaban solos, cada uno a su manera,
y esa similitud silenciosa creó una tensión nueva en el ambiente. Ella pensó en todas las veces que había callado cosas importantes en su vida. Pensó en cómo el silencio había sido, muchas veces, un refugio, pero también una prisión. Entendió que no siempre callar es prudente. A veces, callar es traicionarse a uno mismo. Y esa comprensión, aunque simple, fue profundamente liberadora. Él, por su parte, sintió una incomodidad que no supo explicar. Algo dentro le decía que aquella noche no debía terminar como todas las demás, que seguir fingiendo normalidad era más difícil que enfrentar una conversación. Esa sensación tan incómoda como honesta es el inicio de cualquier cambio real, porque cuando el corazón empieza a incomodarse, es señal de que ya no acepta la vida tal como está. Ella respiró hondo otra vez. Sabía que una palabra podía cambiar la dinámica, sabía que podía equivocarse, pero también sabía que seguir igual significaba seguir sola cada uno en su mundo, y aunque no buscaba nada, tampoco quería huir de lo que sentía. La autenticidad aprendió con los años. No siempre trae resultados inmediatos, pero siempre trae paz. El silencio, que durante años había sido un acuerdo tácito entre ellos, estaba a punto de romperse. No con una confesión dramática, sino con algo mucho más poderoso. Una invitación sencilla, cargada de humanidad. Y cuando un silencio se rompe desde ese lugar, ya no hay vuelta atrás. Ella sintió el peso del momento antes de pronunciar cualquier palabra. No fue impulso, fue intuición madura. Hay instantes en la vida en los que uno sabe que, si no habla, algo esencial se perderá. Con voz tranquila, casi cotidiana, le dijo que esa noche era la víspera de Navidad y que en su casa habría una cena sencilla. No habló de lujos, habló de compañía. Mencionó a sus 2 hijos pequeños, a su madre ya mayor, a una mesa navideña llena de platos simples y risas. Y sin dramatizar, lo invitó a ir. Al terminar la frase, el silencio volvió, pero ya no era el mismo. Ella sintió un leve temblor en el pecho, ese que aparece cuando uno cruza un límite invisible. Era una empleada humilde, invitando a un millonario solitario a compartir la cena de Navidad con una familia humilde. Sabía que la invitación podía ser rechazada, pero también sabía que había sido honesta, y la honestidad, aunque de miedo, libera. Él quedó inmóvil. No esperaba eso. Nadie lo invitaba a nada desde hacía años, mucho menos sin interés oculto. En su mundo, las invitaciones siempre tenían un precio. Esa, en cambio, no pedía nada. El hombre frío y distante sintió algo que no supo nombrar, una mezcla de sorpresa, desconfianza y curiosidad. La idea de una casa sencilla pero feliz contrastaba con la mansión vacía que lo rodeaba. Por un instante, su mente buscó excusas: el trabajo, el cansancio, la costumbre de pasar solo la víspera de Navidad, todas razones conocidas, pero ninguna lo convencía del todo, porque esa noche quedarse solo ya no parecía una opción cómoda. La soledad emocional había dejado de ser neutral, empezaba a doler, y cuando la soledad duele, cualquier gesto humano se vuelve una posibilidad. Ella lo observó sin presión, no explicó más. Había aprendido que insistir desgasta la dignidad. Su invitación estaba hecha desde el respeto. Si él decía no, ella lo aceptaría, porque el amor verdadero, incluso antes de existir, no obliga. Ese silencio respetuoso lo impactó más que cualquier argumento. Él pensó en su infancia, en las navidades formales, en las mesas grandes sin risa de niños. Pensó en cómo siempre había asociado la Navidad con incomodidad, y por primera vez imaginó algo distinto. Niños celebrando la Navidad, voces cruzadas, una mesa compartida sin protocolos. Esa imagen simple tocó una fibra antigua, olvidada. Aceptó, no con entusiasmo ruidoso, sino con una calma sorprendida. Dijo que sí casi en un susurro, como si temiera que la decisión se deshiciera al decirla en voz alta.
En ese instante, algo se desplazó dentro de él. No era amor todavía, era apertura. Y eso, para un corazón cerrado, ya era un gran paso. Ella asintió, conteniendo la emoción. No sonrió de más, no celebró, solo agradeció con la mirada. Sabía que lo que venía no era solo una cena, era el cruce de dos mundos que nunca habían dialogado. Y cuando dos mundos se encuentran, algo siempre cambia, aunque aún no se sepa cómo. Mientras ella se despedía para irse, ambos sintieron una tensión nueva, distinta. No era incomodidad, era expectativa, porque cuando una invitación nace desde la humanidad, el verdadero impacto no está en la respuesta, sino en lo que despierta después. Y mientras él se preparaba para salir de su casa rumbo a un lugar desconocido, una pregunta empezó a formarse lentamente en su interior. ¿Y si aquello que siempre evitó fuera exactamente lo que necesitaba? El trayecto hasta la casa de ella fue más largo de lo que indicaba el mapa, no por la distancia, sino por el peso de los pensamientos. Mientras conducía, el millonario solitario sentía una mezcla de nervios y curiosidad que no recordaba haber experimentado en años. El silencio dentro del coche era distinto al de su mansión. No era vacío, era expectante. Pensaba en la víspera de Navidad que siempre había pasado solo y se preguntaba, casi con incredulidad, qué hacía yendo a una casa humilde para una cena de Navidad sin protocolos. Recordó otras veces en las que había rechazado invitaciones por comodidad o por orgullo. Recordó cómo el trabajo siempre fue una excusa elegante para no exponerse. Esa noche, sin embargo, la excusa no funcionaba. Algo dentro le pedía avanzar. A veces, el crecimiento no se siente como entusiasmo, sino como una incomodidad honesta que empuja hacia lo desconocido. Y él, acostumbrado a controlar todo, estaba aprendiendo a dejarse llevar. Al llegar al barrio, notó la diferencia de inmediato. No había grandes portones ni guardias, solo luces encendidas y sonidos de conversaciones cercanas. Vio niños jugando en la vereda, vecinos saludándose, pequeñas casas decoradas con sencillez. Aquella escena le resultó extrañamente familiar y ajena al mismo tiempo. Familiar porque evocaba algo que nunca tuvo, ajena porque nunca formó parte de su realidad. La riqueza sin amor, pensó, también construye distancia. Ella lo esperaba en la puerta con una sonrisa tranquila, no una sonrisa de expectativa, sino de bienvenida. Al verlo, sintió un alivio silencioso, no porque necesitara su presencia, sino porque había respetado su palabra. Ese detalle, pequeño pero importante, reforzó algo dentro de ella. La confianza se construye así, con gestos simples que se repiten. Le presentó la casa con naturalidad, como quien abre un espacio íntimo sin miedo. Dentro, el ambiente era cálido. Una casa sencilla pero feliz, con aromas de comida casera y risas que venían del fondo. Los dos hijos pequeños aparecieron de inmediato, curiosos, sin timidez. Le hablaron al mismo tiempo, le mostraron dibujos, le hicieron preguntas sin filtros. La risa de niños llenó el espacio de una forma que lo desarmó por completo. No estaba acostumbrado a esa espontaneidad. En su mundo, todo se medía. Allí, todo se sentía. La madre, sentada cerca de la mesa, lo saludó con respeto sereno. No hubo preguntas incómodas ni admiración exagerada, solo humanidad. Él respondió con la misma sencillez, sorprendiéndose a sí mismo. Notó que nadie parecía impresionado por quién era o por lo que tenía, y por primera vez eso no lo inquietó, lo alivió. En ese entorno podía ser solo un hombre, no un título. Mientras ella terminaba de preparar la mesa navideña llena de platos sencillos, él observaba en silencio. Cada gesto tenía intención, cada objeto tenía historia. Pensó en sus propias cenas de Navidad, siempre correctas, siempre frías. Allí, en cambio, todo era imperfecto y vivo. Los niños celebraban la Navidad con una alegría que no necesitaba motivos.
Esa imagen tocó una herida antigua, pero también abrió una puerta nueva. Ella lo invitó a sentarse, no como invitado especial, sino como parte de la mesa. Ese gesto simple tuvo un peso enorme. Compartir la mesa es compartir la vida. Y mientras se acomodaba, él comprendió que había llegado a un lugar donde el valor no se medía en cifras, sino en presencia. La soledad emocional que llevaba comenzó a perder fuerza, lentamente, como si algo dentro empezara a sanar. Y mientras la cena comenzaba, con platos pasando de mano en mano y conversaciones cruzadas, él sintió que ese momento era más que una cena de Navidad. Era un umbral, un punto de no retorno, porque cuando uno entra en una casa donde hay amor verdadero, ya no puede fingir que no lo ha visto. La cena de Navidad comenzó sin anuncios, como comienzan las cosas verdaderas. No hubo discursos ni brindis elaborados, solo platos pasando de mano en mano y voces que se cruzaban con naturalidad. La mesa navideña llena no impresionaba por la cantidad, sino por la intención. Cada comida había sido preparada con cuidado, pensando en los gustos de los niños, en la salud de la madre, en compartir más que en exhibir. El millonario solitario observaba todo con atención, como quien descubre un idioma nuevo. Los niños celebraban la Navidad con una alegría contagiosa. Se reían por cualquier cosa, contaban historias desordenadas, interrumpían sin pedir permiso. La risa de niños llenaba el espacio de una forma que él nunca había vivido. En su infancia, las cenas siempre fueron silenciosas, casi ceremoniales. Allí, en cambio, el ruido era vida, y comprendió que el desorden emocional, cuando es sano, también es amor verdadero. Ella se sentó frente a él con una serenidad que nacía del cansancio bien vivido. Como mujer viuda y madre sacrificada, había aprendido a disfrutar de los pequeños momentos. No necesitaba grandes gestos para sentirse plena. Mientras servía a sus hijos y cuidaba de su madre, él la miraba con una admiración silenciosa. No era admiración romántica todavía, era respeto profundo. Y el respeto, cuando es genuino, suele ser la antesala del amor. La madre habló de recuerdos antiguos, de otras navidades, de tiempos difíciles superados. Sus palabras no buscaban nostalgia, sino continuidad. Él escuchaba atento, sorprendido por lo mucho que se parecía esa historia a la suya, aunque desde un lugar opuesto. Ambos venían de familias marcadas por silencios, pero esa mujer mayor había aprendido a romperlos con paciencia. Esa diferencia lo tocó profundamente. En medio de la cena, él recordó su propia mesa familiar, recordó el lujo, los cubiertos caros, las conversaciones medidas. Recordó cómo, aún rodeado de personas, siempre se sintió solo. La soledad emocional no se va con gente alrededor, se va con conexión. Y allí, sin proponérselo, estaba conectando. Esa revelación, tan simple como profunda, comenzó a desmontar creencias que llevaba años defendiendo. Ella notó su silencio y le preguntó si estaba bien. No fue una pregunta formal, fue una preocupación real. Él respondió con honestidad. Dijo que nunca había vivido una cena así. No habló de dinero ni de poder, habló de ausencia. Ella asintió, comprendiendo sin juzgar. Quien ha vivido pérdidas aprende a escuchar lo que no se dice. Ese intercambio breve fortaleció algo invisible entre ellos. A medida que la noche avanzaba, el ambiente se volvió más íntimo. Los niños, cansados pero felices, se acercaron más a él. Le ofrecieron dibujos, le contaron sueños, lo incluyeron sin esfuerzo. Él se sintió parte, no invitado. Y esa sensación, tan desconocida como reconfortante, lo desarmó por completo. El corazón cerrado empezó a abrirse sin ruido, sin miedo, como una puerta que ya no necesitaba resistir. Ella observaba esa escena con una mezcla de emoción y prudencia. Como madre, sabía que cualquier cambio afectaba a sus hijos, pero también sentía que algo verdadero estaba ocurriendo. No una ilusión pasajera, sino una presencia firme.
Y cuando una mujer que ha sufrido comienza a sentir seguridad emocional, algo dentro se relaja, aunque aún no se atreva a nombrarlo. Mientras retiraban los platos y la noche avanzaba hacia un silencio más calmo, ambos entendieron que esa cena de Navidad no había sido solo un encuentro, había sido una lección silenciosa, una de esas que no se olvidan. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, los dos sabían que a partir de esa mesa compartida ya no serían los mismos, porque hay mesas que alimentan el cuerpo y hay mesas que despiertan el alma. Después de la cena, la casa fue quedando en un silencio distinto, cálido, casi protector. Los niños, cansados de tanto celebrar la Navidad, se acomodaron en el sofá con mantas y sueños a medio contar. La madre se retiró a descansar, dejando el ambiente más íntimo. Él ayudó a recoger la mesa sin que nadie se lo pidiera, sorprendiéndose de lo natural que se sentía ese gesto. No era obligación, era pertenencia, y esa sensación lo desarmó más que cualquier palabra. Ella observaba esos movimientos con atención silenciosa. Como mujer viuda, había aprendido a leer intenciones más allá de los discursos. Vio en él una presencia respetuosa, sin prisa, sin control. Eso le dio tranquilidad. El amor verdadero, pensó, no irrumpe, acompaña. Y aunque aún no se permitía ilusionarse, sentía que algo empezaba a acomodarse dentro de ella, como cuando el cuerpo reconoce un lugar seguro. Conversaron de cosas simples, del día a día, del cansancio, de pequeñas alegrías. Él habló de su trabajo sin orgullo, casi con distancia, como si por primera vez entendiera que no lo definía del todo. Ella compartió anécdotas de sus hijos, de su madre, de la vida en una familia humilde que aprende a celebrar incluso lo pequeño. En ese intercambio, sin darse cuenta, empezaron a verse más allá de los roles. Ya no era solo el millonario solitario y la empleada humilde. Eran dos personas intentando comprenderse. Hubo un momento de silencio prolongado, no incómodo, sino lleno. Él pensó en cuánto tiempo había evitado ese tipo de cercanía. Siempre creyó que abrirse implicaba perder poder. Esa noche entendió algo distinto. Abrirse era recuperar humanidad. El corazón cerrado no se abre con fuerza, se abre cuando deja de tener miedo. Y allí, en esa casa sencilla pero feliz, el miedo empezaba a perder terreno. Ella también enfrentaba su propio conflicto. Amar de nuevo significaba arriesgar la estabilidad emocional que tanto le había costado construir. Pensó en la pérdida, en el dolor pasado, en la responsabilidad que tenía con sus dos hijos pequeños, pero también pensó en el cansancio de ser siempre fuerte. A veces, permitir que alguien se acerque no es debilidad, es descanso. Y ese pensamiento, aunque aún frágil, empezó a ganar espacio. Los niños despertaron brevemente y se acercaron a ellos con naturalidad. Se sentaron cerca, apoyaron la cabeza en el sofá, buscaron contacto. Él respondió sin torpeza, con una ternura que no sabía que tenía. Ese gesto sencillo confirmó algo importante para ella. Él no solo la veía a ella, veía a su familia. Y para una madre sacrificada no hay señal más clara que esa. Él sintió que algo se reorganizaba dentro de sí. Durante años había buscado conexiones intensas, rápidas, que no exigieran compromiso emocional. Ahora entendía que la verdadera conexión se construye despacio, con paciencia, con presencia. Esa comprensión lo llevó a una pregunta incómoda. ¿Estaba dispuesto a cambiar de verdad su forma de vivir? La respuesta aún no estaba clara, pero el deseo sí. Ella notó esa duda en su mirada. No intentó convencerlo de nada. Sabía que cada persona tiene su propio ritmo para despertar. El amor consciente no apura, espera, y esa espera, lejos de enfriar el vínculo, lo fortalecía. Ambos estaban aprendiendo algo nuevo, que el afecto no tiene que doler para ser real. Mientras la noche avanzaba y el cansancio se hacía sentir, él comprendió que ese encuentro había marcado un antes y un después. No porque ya estuviera enamorado,
sino porque ya no tenía miedo de estarlo. Y cuando el miedo se va, el camino queda abierto para decisiones más profundas, porque hay momentos en los que el corazón deja de resistirse y empieza, por fin, a elegir. Los días siguientes trajeron una quietud distinta. No hubo promesas ni declaraciones, pero algo había cambiado de forma irreversible. Él comenzó a notar que pensaba en esa casa sencilla pero feliz, incluso en medio de reuniones importantes. La imagen de la mesa navideña llena, la risa de niños y la serenidad de ella aparecían como un recordatorio constante de que existía otra forma de vivir. Y ese recuerdo, lejos de distraerlo, lo confrontaba con una pregunta esencial. ¿Para qué estaba trabajando tanto? Ella, por su parte, volvió a su rutina con la misma responsabilidad de siempre. La vida no se había detenido por un sentimiento nuevo. Había que levantar a los niños, preparar comidas, cuidar a la madre, cumplir con el trabajo. Sin embargo, algo dentro se sentía menos pesado. No porque esperara algo de él, sino porque ya no se sentía invisible. A veces, saberse visto cambia más que cualquier promesa, y esa sensación la acompañaba silenciosamente. Un día, él recibió una llamada urgente. Un proyecto importante requería viajar durante semanas, justo en un momento en que los niños comenzaban el colegio y la madre necesitaba más atención. Durante años, habría aceptado sin pensarlo. El hombre frío y distante siempre priorizó el trabajo. Pero esta vez dudó. La duda fue breve, pero profunda. Comprendió que no se trataba solo de una decisión profesional, sino de identidad. Elegir siempre lo mismo era seguir siendo el mismo. Ella notó su inquietud cuando él se lo contó. No reclamó, no presionó, escuchó. Esa actitud confirmó algo importante para él. No estaba frente a alguien que exigía, sino frente a alguien que respetaba. Sin embargo, también sintió el peso de la responsabilidad. Como madre sacrificada, sabía que no podía permitir vínculos inestables en la vida de sus dos hijos pequeños. El amor verdadero, para ella, debía ser coherente. Esa noche, él pensó largo rato. Recordó cuántas veces había dicho después a lo importante, cuántas veces había cambiado presencia por resultados. Entendió que su soledad emocional no había sido casual, sino consecuencia de decisiones repetidas. Y por primera vez se permitió imaginar un futuro distinto. No uno perfecto, sino uno compartido. Ese pensamiento, aunque simple, lo llenó de una calma nueva. Ella también reflexionó. Pensó en su viudez, en el miedo a perder de nuevo, en la tentación de cerrarse para siempre. Pero también pensó en el ejemplo que quería dar a sus hijos. Enseñarles a amar no solo con palabras, sino con elecciones valientes. A veces, proteger no significa evitar todo riesgo, sino enseñar a elegir con conciencia. Esa idea empezó a tomar forma en su interior. Cuando se volvieron a ver, hubo menos tensión y más claridad. No hablaron de amor, hablaron de prioridades. Él dijo algo simple, pero definitivo, que no quería volver a vivir solo para trabajar. No fue una promesa grandiosa, fue una verdad naciente. Ella lo escuchó con atención, sin idealizar. Sabía que las palabras solo tienen valor cuando se sostienen en el tiempo. Ambos entendieron que estaban frente a un cruce importante. No se trataba de sentimientos pasajeros, sino de decisiones que definirían el rumbo de sus vidas. El amor, cuando es maduro, no se impone. Se elige una y otra vez. Y esa elección, aunque aún no estaba completa, ya había comenzado a tomar forma. Porque hay un momento en el que sentir deja de ser suficiente y el corazón exige coherencia. El cambio no ocurrió de golpe, ocurrió con actos pequeños que juntos lo transformaron todo. Él empezó a reorganizar su vida sin anunciarlo. Redujo viajes, delegó decisiones, llegó más temprano a casa, no para demostrar nada, sino porque algo dentro ya no toleraba la ausencia constante. Durante años creyó que el éxito exigía sacrificios personales. Ahora entendía que el verdadero costo
había sido la soledad emocional, y esa revelación, aunque tardía, fue profundamente liberadora. Ella observaba esos cambios con cautela. Como mujer viuda, había aprendido a no dejarse llevar por gestos aislados. Necesitaba coherencia, no entusiasmo momentáneo, y él, sin pedir reconocimiento, se mantuvo presente. Acompañó a los niños en tareas simples, escuchó a la madre con paciencia, respetó los ritmos de una familia humilde que no giraba en torno a él. Esa actitud, silenciosa y constante, fue lo que poco a poco desarmó sus defensas. Un día, mientras caminaban juntos después de una tarde común, él habló desde un lugar que nunca había visitado. Dijo que había pasado la vida creyendo que amar era perder control, que por eso había construido un corazón cerrado, protegido por el trabajo y la distancia. Confesó que la víspera de Navidad había sido el inicio de algo que no supo nombrar entonces, pero que ahora entendía con claridad. No hablaba como millonario solitario, hablaba como hombre dispuesto a cambiar. Ella escuchó sin interrumpir. No necesitaba que él se explicara de más. Las mujeres que han sostenido mucho aprenden a reconocer la verdad cuando aparece sin adornos. Le respondió con honestidad. Le dijo que no buscaba que él llenara vacíos, sino que caminara a su lado, que su familia humilde no necesitaba ser salvada, sino respetada, y que el amor verdadero para ella solo existía si incluía a sus 2 hijos pequeños y a su madre. Ese fue el momento en que el ego terminó de caer. Él entendió que amar no era ocupar un lugar central, sino integrarse sin desplazar a nadie. Comprendió que el poder no sirve dentro de una casa sencilla pero feliz. Allí, lo único que importa es la presencia real. Esa comprensión lo conmovió más que cualquier logro profesional. Por primera vez, no sintió miedo de no ser suficiente. Se permitió aprender. Los niños, con su naturalidad habitual, se acercaron a él sin reservas. Le contaron historias, le pidieron ayuda, lo incluyeron en su mundo. Ese gesto simple fue más poderoso que cualquier declaración. Él sintió algo definitivo, pertenencia, no como posesión, sino como elección diaria. Entendió que una familia se construye con tiempo, paciencia y actos repetidos. La madre, que había observado todo con silencio atento, habló entonces con palabras suaves. Dijo que había visto a muchos hombres con dinero, pero pocos con la humildad de cambiar. No fue una bendición solemne, fue un reconocimiento sincero. Y ese reconocimiento selló algo profundo, porque cuando alguien que ha vivido mucho reconoce un amor, es porque ve verdad en él. Esa noche, al regresar a casa, él comprendió que ya no tenía 2 mundos separados. El mundo del trabajo y el mundo del afecto empezaban a integrarse. No sabía cómo sería el futuro en detalles, pero sabía algo esencial. Ya no quería volver a la vida que había tenido antes. El hombre frío y distante empezaba a quedarse atrás. Ella, al cerrar la puerta, sintió una calma nueva. No euforia, no ilusión desmedida. Calma. La sensación de que, por primera vez desde la pérdida, podía confiar sin traicionarse. Y esa confianza, frágil pero real, preparó el terreno para el paso final. Porque cuando el ego se rinde y la verdad se instala, el amor deja de ser una posibilidad y empieza a convertirse en hogar. Un año después, la víspera de Navidad volvió a llegar, pero esta vez no trajo el mismo peso en el aire. La casa sencilla pero feliz estaba iluminada con luces suaves, colocadas sin prisa, como todo lo que se hace cuando la vida ya no corre, sino que acompaña. La mesa navideña llena estaba preparada desde temprano, no por abundancia material, sino por cuidado. Cada plato tenía una historia, cada gesto tenía intención. Y él, que antes observaba la Navidad desde la distancia, ahora formaba parte de ella. El millonario solitario ya no se movía como invitado. Caminaba por la casa con naturalidad, ayudando, escuchando, riendo. No necesitaba demostrar nada.
Nadie lo miraba por su dinero y eso le daba una paz desconocida. La risa de niños llenaba el ambiente, esa risa libre que no se compra ni se ensaya. Los dos hijos pequeños corrían alrededor de la mesa, celebrando la Navidad con la alegría simple de quien se siente seguro. Él los miraba y comprendía, con una emoción serena, que esa escena valía más que cualquier logro. Ella observaba todo con los ojos llenos de gratitud tranquila. No era la felicidad ruidosa de los comienzos, era algo más profundo. Como mujer viuda y madre sacrificada, había aprendido que la verdadera estabilidad no viene de promesas grandes, sino de presencias constantes. Él había elegido quedarse día tras día, sin imponerse, sin cambiarla, respetando su familia humilde y su historia. Eso, para ella, era amor verdadero. La madre, sentada cerca del árbol, contemplaba la escena con una sonrisa suave. Había visto muchas navidades difíciles, muchas mesas con poco y corazones cansados. Ver ahora a su hija acompañada, respetada, y a sus nietos creciendo en un ambiente de calma le daba descanso. No dijo mucho. Los mayores saben que algunas cosas no necesitan palabras. Su silencio estaba lleno de aprobación. Durante la cena, él recordó sus navidades de infancia, no con tristeza, sino con comprensión. Entendió que no se trataba de juzgar el pasado, sino de no repetirlo. Aquellas mesas frías le habían enseñado a cerrarse. Esta mesa, en cambio, le enseñaba a abrirse. La riqueza sin amor había sido su refugio durante años. Ahora entendía que también había sido su prisión, y sentirse libre, aunque tarde, era un regalo inmenso. Los niños, cansados de tanta emoción, se quedaron dormidos cerca del árbol, abrazando regalos simples. Él los cubrió con cuidado, con ese gesto lento de quien ha aprendido a amar sin miedo. En ese instante sintió algo definitivo: pertenencia. No como obligación, sino como elección consciente. La familia no era una idea idealizada, era ese momento exacto, imperfecto y real. Ella se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. No hicieron promesas, no las necesitaban. Ambos sabían que la vida seguiría teniendo desafíos, cansancio, días difíciles, pero también sabían que ya no estarían solos. Habían construido un hogar emocional, uno donde el respeto, la presencia y el cuidado eran la base, y eso no se rompe fácilmente. Cuando la noche avanzó y las luces se apagaron poco a poco, el silencio regresó. Pero ya no era el silencio de la soledad emocional. Era un silencio lleno, sereno, reparador, el mismo silencio que aparece cuando el corazón descansa. Y en ese silencio, él comprendió que aquella invitación sencilla, hecha un año atrás, no solo le había regalado una Navidad distinta, sino una vida nueva. Porque a veces, la Navidad no llega con regalos grandes, llega con personas. Y cuando eso ocurre, todo finalmente tiene sentido. Tal vez esta historia te dejó pensando, porque en el fondo no habla solo de un millonario solitario, ni de una empleada humilde con una familia sencilla pero feliz. Habla de algo mucho más profundo. Habla de cómo muchos aprendimos a ser fuertes, a cerrar el corazón, a seguir adelante sin preguntar si todavía somos felices. Habla de la soledad emocional que no se ve, de la riqueza sin amor que nunca alcanza, y de lo que puede pasar cuando alguien se atreve a romper el silencio. Este hombre descubrió que el dinero no reemplaza la risa de niños, que una mesa navideña llena vale más cuando se comparte, y que el amor verdadero no llega para impresionar, sino para acompañar. Ahora te pregunto a ti, con calma, ¿en qué parte de tu vida te acostumbraste a estar solo? ¿Qué emoción has guardado demasiado tiempo? ¿A quién podrías acercarte hoy con un gesto simple y sincero? Porque sentir no es debilidad. Comprender la propia herida es el primer paso para sanar. Y nunca es tarde para construir un hogar emocional, aunque sea distinto al que imaginaste. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones
para seguir recibiendo historias que reconfortan, acompañan y nos recuerdan lo que realmente importa. Déjanos también un comentario. ¿Qué parte de esta historia te emocionó más? Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda siempre esto: el verdadero hogar no es un lugar, es donde el corazón puede descansar.